Hola, buenas noches. Estamos en otro espacio de académica. Esta noche vamos a estar hablando sobre independencia judicial en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Vamos a esperar un minutito que se conecte nuestro invitado de hoy. A ver. Sergio, si estás por ahí, ya me podés mandar una invitación para participar. Ahí se está conectando. Estamos comprobando conexión. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, qué curioso esto de Instagram Live, nunca lo había usado. ¿En serio? Sí, fíjate que no, sí soy usuario de estas redes, pero nunca lo había usado el Instagram Live. Entonces, Sí. cuando me lo propusiste fue como, no, qué interesante, vamos a ver cómo es eso del Instagram Live. El otro día, es nuevo para mí también, hace muy poquito que estoy con esta modalidad. Y el otro día también nos costaba un montón, viste que estábamos que se podía, que no se podía, que no enganchábamos. Claro. Al final, bueno, pudimos empezar. Empezamos un poquito, unos minutos tarde, pero bueno, pudimos. Pero creo que está bueno porque tiene esto de la inmediatez y no deja de ser Ujú. también una conversación, porque es como si estuviésemos en un auditorio hablando vos y yo y aparte público, o sea, me parece que está bueno. Sí, entonces, hoy es mi primera vez con un Instagram Live. A ver qué tal. Bueno, dicen que siempre hay una primera vez para todo, Sí. así que bueno, bienvenida. Te voy a presentar formalmente para los que no te conocen. Bueno, Sergio es egresado de la Universidad de Guadalajara. Fue miembro también de la misma universidad, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos. Fue pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios. Y lo que también quería decir es que, bueno, que diste clase en calidad de profesor invitado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con lo cual, la verdad, es un tremendo placer tenerte acá hoy. Eh, Te agradezco de nuevo por toda la invitación, sobre todo sabiendo ahora que es tu primera vez, así que bueno, espero que este debut lo disfrutemos los dos. Bueno, como ya dije, vamos a hablar sobre independencia judicial en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Así que bueno, agradecerte y bueno, te doy la palabra para que nos empieces a contar de qué se trata todo esto. Mira, cuando me invitaste y me preguntabas que sobre qué podíamos charlar tú y yo, se me vinieron a la mente un montón de temas, pero dije, ¿qué tema actual puede vincularnos o qué tema actual de alguna manera está, digamos que latente entre México y Argentina y todo esto de los derechos humanos? Y dije, pues nada, independencia judicial. Es un tema muy actual, es un tema muy vigente. Hay casos en la Corte Interamericana de Argentina relacionados con afectaciones a magistrados, a jueces, juicios políticos. Y además, aunque es un vínculo inmediato, quiero creer yo en este momento entre México y Argentina, también es un vínculo que nos distingue a muchos países de Latinoamérica. Fíjate que yo hace poco preguntaba en mis redes sociales, ¿qué cosas distinguen a Videla, a Pinochet, a Fujimori, a Maduro, a todos estos personajes, digamos, dictatoriales de América Latina? Dije, ¿qué los distingue? Y los distingue afectar precisamente al Poder Judicial, el hacer algo en contra del Poder Judicial, de poner jueces y magistrados, sancionarlos, buscar removerlos. Eso es lo que los distingue. Pareciera que Habías preguntado qué tenían en común, ¿no? ¿qué tenían en común? O sea, ¿qué hay en común de las dictaduras de América Latina? Sí, claro, podemos hablar de un montón de cosas, de vejámenes, de tratos crueles, inhumanos, degradantes, pero generalmente comienzan cooptando como que ciertos sectores para buscar protegerse
o de alguna manera para buscar justificar ciertas cosas y que las instancias que pudieran generarles algún tipo de sanción, bueno, estén cooptadas. Entonces, es la respuesta inmediata de los regímenes dictatoriales. Cooptar lo que no pueden cooptar, que pues definitivamente es la judicatura, ¿no? Y por eso creo que es muy importante platicar sobre afectaciones a la imparcialidad, perdón, a la independencia judicial. Tanto porque creo que es un tema que nos vincula, como es un tema común, muy actual, inclusive en toda América Latina, y porque estamos viendo cómo este fantasma de las dictaduras está comenzando de nueva cuenta a recorrernos desde Argentina hasta México. Entonces, creo que es un tema importante por ese motivo. En muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de jueces, de juezas, magistrados, no lo sé, nos imaginamos a un señor o a una señora, no lo sé, en un escritorio, ¿sí? Con expedientes, documentos y un montón de cosas, y nos imaginamos a una persona ya de edad con lentes y documentos, y tenemos una idea muy cliché de lo que son los jueces, ¿no? Y la actividad que llevan. Pero realmente es tan importante lo que hacen en el día a día y cómo esto realmente nos ayuda a nosotros a poder proteger las cosas más elementales como nuestra libertad. Si no fuera por jueces y por juezas, por todo un sistema judicial que busca evitar la autotutela y que las personas lleguen y por vía de la fuerza y conductas violentas tomen lo que ellos quieren, pues yo creo que no estaríamos ni tú ni yo prendiendo un celular y conectándonos a una red de internet y platicando de la maravilla que es Instagram, simplemente por decir algo. Entonces, por eso yo creo que este contexto, digamos, justificación de por qué hablar de independencia judicial es muy pertinente, y yo diría que esos son los motivos, ¿no? Independencia y autonomía judicial, que no es otra cosa, sino que todo el poder judicial compuesto por sus jueces, los tribunales, el personal que está ahí, tenga determinadas, digamos que, prerrogativas, derechos, garantías, para evitar que se sientan presionados al momento de que llevan a cabo su labor. ¿Por qué? Bueno, pues porque de lo contrario el día de mañana puede llegar alguna persona poderosa, como aún así sucede, y presionar de forma violenta para que la resolución de un caso sea en determinado sentido, ¿no? Y la intención es evitar eso. O sea, la intención es proteger a estas personas que llevan a cabo esta función especial para que lo hagan sin ese tipo de presiones. Esa es la justificación. Si nosotros pensamos digamos, en el poder ejecutivo, ¿no? En los presidentes, en tu país, en mi país, bueno, el presidente generalmente tiene a su disposición a las guardias nacionales, a los ejércitos, a las policías, a lo que conocemos como la fuerza del Estado. Si pensamos luego en el poder legislativo, ¿qué tiene a su cargo las asambleas, los congresos? Bueno, ellos pueden disponer de los recursos, son los que a partir de estas facultades dicen, el dinero se reparte de este modo, ¿no? Pero luego pensamos, ¿qué sucede con los jueces? ¿Qué tienen los jueces a su disposición para ejercer algún tipo de, digamos, como de poder o de alguna, no sé, algo fuerte para poder resguardarse en sus funciones? Pues realmente no tienen mucho. Y esto es algo que yo me acuerdo que leí en un documento muy interesante, que son los Cuadernos del Federalista, que son documentos creados por distintos padres fundadores de Estados Unidos que tenían un seudónimo, y bajo el seudónimo de Publius, que es digamos, un personaje que inventaron, empezaron a hacer estos documentos. Y hay uno muy interesante de Alexander Hamilton en donde él dice, bueno, el problema es que el poder ejecutivo tiene la espada y el poder legislativo tiene la bolsa. Pero los jueces, que son los que tienen que cargarse del equilibrio, y no solamente del equilibrio del poder, sino del equilibrio entre lo que sucede en la interacción de las personas y sus derechos, pues no tienen nada. Esa es la justificación de darles este tipo de prerrogativas, de darles este tipo de protecciones especiales. Claro, estas protecciones especiales no significan que van a tener un régimen de impunidad, ¿no? Y que van a escapar al escrutinio, o en muchas ocasiones a que se les pueda sujetar a procesos penales si pueden incurrir en algún tipo de delito. Pero hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de cosas son aquellas que pueden generar una, digamos que, escapatoria a este tipo de garantías. Pero esa es la justificación y esa es la importancia de que nosotros de que ellos tengan ese tipo de prerrogativas.
resguardar esa actividad, porque en esa actividad, como te comentaba hace un momento, hay cosas muy importantes como, bueno, puede ser que yo incumpla un contrato con otra persona y la intención de que haya un juez es que una persona pueda dirimir el conflicto de la forma más sana, sin que se rompa el equilibrio y el orden social. ¿Qué sucede? Que cuando, bueno, pensemos que no tuviéramos eso, bueno, pues esto sería un desorden, sería un caos. O sea, la autotutela sería algo que no nos permitiría transitar a sociedades como las que tenemos el día de hoy. Si aún y con todas estas garantías, hoy podemos ver cómo se les presiona a los jueces y cómo en ocasiones, yo quiero creer anecdóticas, hay jueces que incurren en determinadas irregularidades al momento de llevar a cabo sus funciones, pues no me imagino cómo sería si no existieran ese tipo de garantías. O sea, sería un total estado de caos, digamos que institucional, y un total estado de caos en la propia dinámica de interacción social. Bueno, y también habíamos hablado, bueno, por supuesto lo que estás diciendo, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿qué impacto tiene esto en el sistema interamericano? O más bien, ¿qué ha dicho el sistema interamericano al respecto de esto y cuál es el impacto que tiene en los estados, ¿no? Eso también me parece, bueno, nosotros que hablamos mucho del control de convencionalidad, muy a favor de eso. Sería súper interesante poder conversar al respecto de cuáles son los pesos y contrapesos que se dan tanto en el sistema internacional como en el sistema nacional, ¿no? Es muy sencillo esto. Cuando existe una causa de lesión a algún tipo de derecho humano, bueno, todos los estados tienen sus propios regímenes jurídicos para tratar de remediarlo en sede interna. En México, Chile, Colombia, Ecuador, quien tú quieras. Cuando no se logra remediar una situación de violaciones a derechos humanos, hay un sistema que es el sistema interamericano al que se comparece a partir del planteamiento de peticiones que la Comisión Interamericana recibe, integra y resuelve dando una recomendación. ¿Qué sucede si el día de mañana se determina que hay violaciones? Bueno, concluye con un informe en donde la comisión dice se violaron los derechos humanos de determinada persona, hay que remediar la situación del siguiente modo. Si el Estado no cumple, bueno, vamos a la Corte Interamericana. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que hay infinidad de casos en los cuales jueces, juezas, impartidores de justicia en general han resentido algún tipo de violación a sus derechos humanos, digamos que en esta faceta institucional, por decirlo de alguna manera, porque son derechos especiales, y no han logrado encontrar un remedio a esa violación de derechos humanos en México, en Chile, no lo sé. ¿Qué sucede? Este tipo de casos han llegado a la Corte por montón, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina. Argentina también, sí. Y vienen varios, pero sobre todo se han resuelto muchísimos de Perú. Perú tiene una situación muy particular. O sea, todavía se están resolviendo causas del régimen de Fujimori hoy en día. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte sobre estas garantías? La Corte ha establecido de forma reiterada en los casos Camba contra Ecuador, en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, en el caso Colindre Schonenberg, en el caso Rico versus Argentina, en infinidad de casos relacionados con la judicatura, ha dicho que los impartidores de justicia efectivamente requieren de garantías especiales de protección para que su trabajo, es decir, la función jurisdiccional, no se vea presionada, que lo puedan hacer de forma libre, objetiva y consciente. ¿Qué sucede cuando un Estado no solamente no protege estas garantías, sino que es el propio Estado el que lo hace? Porque puede darse el caso de que a lo mejor el Estado directamente no es el que lleva a cabo esta violación de garantías o de derechos, sino que hay una, digamos, contumacia u omisiones que generan la violación. Lo que ha hecho la Corte es que se tiene que actuar de forma reforzada. Tanto no hacer las cosas negativas en contra de la judicatura, es decir, llamar a un magistrado para pedirle un sentido de un asunto y amenazarlo con que se le va a destituir, bueno, eso es algo que no se podría. Pero no solamente son obligaciones, digamos, espontáneas y de acción, sino que también existen omisiones al momento de que se generó algún tipo de afectación que pueden constituirle obligaciones al Estado. Es decir, algún grupo de la delincuencia organizada presiona a un juez, el juez lo informa al Estado de alguna manera para que se le brinden las garantías de protección y el poder continuar con el desarrollo de su actividad libre de presiones, y el Estado no hace nada, no da respuesta, no brinda la protección necesaria
Bueno, ahí también puede haber un incumplimiento de este tipo de garantías. El contexto específico en el que la Corte ha desarrollado toda esta línea jurisprudencial tiene que ver con que se le ha sometido a magistrados de supremos tribunales a juicios políticos, en muchas ocasiones por el contenido de sus resoluciones. O sea, es algo totalmente absurdo que un órgano legislativo quiera imponer algún tipo de sanción con motivo de lo que dice en sus resoluciones el juez. Hay toda una instrumentación jurídica de recursos para poderlo recurrir. Pero específicamente la Corte ha dicho eso. Y lo más importante, que esta protección de las juezas y de los jueces tiene un ámbito de protección que trasciende a ellos mismos. Porque en la medida en la que nosotros podemos contar con jueces y con jueces que actúan de forma libre, consciente y objetiva, pues tú, yo, cualquier persona que está en un estado y que tiene que comparecer ante instancias jurisdiccionales, tiene resguardada la posibilidad de que se le ministre justicia de forma eficaz, idónea, imparcial y todos los etcéteras, ¿no? Esa es la importancia del establecimiento de las garantías de autonomía e independencia judicial. Es decir, no es algún tipo de protección especial o no es algún tipo de beneficio para los jueces y las juezas, ¿no? O sea, es la protección de ellos y de su labor, específicamente de su labor, porque ello trasciende en beneficios para la sociedad. Y esto sucede en cualquier país del mundo. Eso es lo que ha dicho básicamente la Corte. Así, eso es lo que ha dicho básicamente. Y la Corte se acaba de pronunciar hace poco sobre este tema. El último caso que resolvió la Corte sobre temas de la judicatura así muy específicos fue el caso Urrutia Lobró, un caso de un juez chileno al que se le impusieron medidas disciplinarias por el contenido de un trabajo académico que hizo. O sea, imagínate, un trabajo académico en donde él decía, bueno, es que yo creo que si el Poder Ejecutivo y la policía y los carabineros y todos pidieron disculpas por lo que sucedió en la dictadura de Pinochet, pues también tendría que haberlo hecho la Corte Suprema de Chile y no lo había hecho. Y su trabajo fue en ese sentido una crítica. Y bueno, el motivo de su trabajo académico generó imposición de medidas disciplinarias. Ese fue el último caso que ha resuelto la Corte y precisamente ha dicho eso. Sí se les puede sujetar a procedimientos disciplinarios, claro, siempre y cuando se resguarde el debido proceso, que sean objetivos, que las causas por las cuales se les va a generar algún tipo de imposición de sanción estén muy bien señaladas en la norma para que no exista un uso discrecional, absurdo y fuera de desfase normativo, que se respete precisamente esa función jurisdiccional, que se entienda que el juez, pues no solamente es juez, es una persona con derechos y cualquier tipo de prerrogativa. Como que olvidamos que se pueden quitar la toga y siguen siendo personas como tú y como yo, con todos los derechos humanos y prerrogativas públicos subjetivas que tiene cualquier persona. Y en muchas ocasiones se pierde de vista eso. Sí, sobre todo mientras vos hablabas, me parece importante también resaltar, como vos decís, no solo la figura del juez, sino de la institución del Poder Judicial. Digo, no tenemos que perder de vista esto, justamente que se trata de una institución que va mucho más allá de quiénes son los agentes que actúan a través de él. Digamos, el Poder Judicial tendría, y justamente es fundamental que tenga esta independencia, sobre todo para decidir, como vos decías, se lo puede juzgar si se separa de la norma que tiene que aplicar o de los procedimientos por los cuales se tienen que regir las sentencias, pero, digamos, tiene que tener, como decías, las garantías que le aseguren que va a poder desempeñar su función de forma objetiva, ¿no? Que es lo que uno espera del Poder Judicial cuando está pidiendo, reclamando justicia, ¿no? Y hay algo más, hay algo importantísimo también en esto, porque sí, tenemos por un lado a la institución, ¿no? Y en esta institución tenemos un cúmulo de servidores públicos, jueces, juezas. Y la protección es integral, tanto a ellos como a la propia institución. Pero hay algo también muy interesante que está en este caso que les comento, el caso Urrutia Lobró, y no está en la propia sentencia, sino en un voto que es una pieza literaria muy importante del juez Raúl Eugenio Zaffaroni, quien fue inclusive juez de la Corte Suprema de Argentina, en donde él dice, bueno, es que hay casos en los que la afectación a los propios jueces y juezas se da dentro de la propia estructura del Poder Judicial. Es decir, hay una afectación a la autonomía e independencia que se da por estructuras, digamos, jerarquizadas y corporativas, en donde a los jueces se les sujeta al imperio de ciertas decisiones, precisamente como si fueran una empresa,
y eso también les genera afectaciones a su libertad al momento de decidir. Entonces, el problema es múltiple, tiene muchas aristas. Es un problema sumamente complejo. Cualquiera diría, bueno, es que estamos en el 2021 y tenemos Instagram y tenemos Twitter y tenemos redes sociales, Internet y todo. Vivimos en una sociedad, digamos, muy avanzada y muchos problemas de este tipo ya los hemos superado, pues la verdad es que no. Problemas que nosotros pudiéramos identificar de los 70 en este tipo de dictaduras, un poco atrás, siguen vigentes. O sea, imagínate todo el recorrido histórico que hemos tenido para que sigan sucediendo. Yo te Yo, estoy poniendo ese yo, ejemplo. yo sé exactamente de qué hablas, pero bueno, me gustaría que también puedas dar ejemplos y lo puedas poner por ahí en ejemplos más llanos, como para que si alguien se está sumando ahora y no es tan en el tema como puedes ser vos, justamente porque por eso estás acá hablando, que puedas bajar un poco y contarnos qué son esas cuestiones que vos notas que pasaban antes y que siguen pasando ahora, como vos decís, más allá del contexto del siglo XXI, que nosotros pensaríamos a primera vista que no suceden, ¿no? Yo creo que el más claro ejemplo es el que estaba dando del juez Urrutia. Es decir, hay casos en Chile de jueces que salían, ahora sí que por punta de pistola, con amenazas del régimen de Pinochet. Y cualquiera diría, bueno, si transitaron a un estado de justicia transicional, en donde se habló de esta reconciliación nacional, modificación del orden jurídico, buscar la modificación constitucional de todo el contenido normativo constitucional de la dictadura, etcétera, pues ya no tendrían que pasar este tipo de cosas. Pero ahora, fíjate, al juez Daniel Urrutia se le sancionó por hacer una crítica a la dictadura de Pinochet y por la propia Corte de Chile. Entonces, son cosas del pasado que las estamos viendo reflejadas hoy en día. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en Perú. Jueces afectados con motivo de la dictadura de Fujimori, que llevaron sus casos por las instancias nacionales, no pasó nada y después de 20 años llegaron a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana falló que hubo violaciones y cualquiera diría, bueno, se va a remediar la situación, pero no es así. Seguimos viendo jueces afectados con la misma dinámica de presiones y de que si no cumples con las determinadas solicitudes que te están haciendo desde los poderes ejecutivos, vienen sanciones y llegan las sanciones. Cualquiera diría que si hay resoluciones de la Corte que obligan a actuar en determinado sentido, entonces ya no pasarían esas cosas negativas, y no es así, continúan pasando. O sea, aquí hay un problema, obviamente, de carácter estructural y que tiene que ver con las garantías de no repetición, porque es la única justificación para que estén retornando las mismas causas a la Corte y la Corte tenga que estar resolviendo las mismas cosas. Sí, esto es la autonomía e independencia y se tiene que respetar así. O sea, realmente los casos relacionados con autonomía e independencia en esta línea jurisprudencial de la Corte sobre cómo respetarlos son inclusive hasta reiterativos. Es muy poco lo que puede hacer la Corte para decir algo distinto y novedoso y de mayor protección, porque es algo tan claro y aún así sucede, ¿no? Yo te estoy poniendo ejemplos de Perú y de Chile, pero puede haber ejemplos de México, puede haber ejemplos todavía en Ecuador. Sí, sí, tal cual. Parecería que son garantías que ya todos los estados tendrían que estar, digamos, cumpliendo y respetando, y sin embargo siguen llegando casos a la corte. Sobre todo teniendo en cuenta el transcurso del tiempo que le lleva un caso desde que es denunciado hasta que llega efectivamente a ser resuelto por la corte. Digo, con todo ese tiempo también que hay en el medio, que sigan llegando casos del mismo tenor, la verdad que es para poner atención acá, ¿no? Sí, pues qué es lo que está sucediendo, que es ilusorio lo que se resuelve de pronto en la Corte por el cumplimiento, ¿no? A ver, yo no sé si es que me siguen viendo y perdió la señal Sergio, o soy yo también. Si alguien que esté mirando me puede decir. Ah, perfecto. Bueno, ahí está. Se ve que
La conexión de Sergio fue mala y se salió del vivo. Vamos a esperar a que vuelva. Vamos a esperar a que vuelva a pedir la participación. Sí, gracias, Vane. Sí, sí, perdió la señal. Vamos a esperar a ver si se puede volver a conectar porque, bueno, estoy viendo que le querían hacer preguntas. Se sumó Federico Bacheto, colega y amigo. Mucha gente saludándole a Sergio desde que nos conectamos. Iván, un saludo, te debo una contestación. Mañana me pongo en contacto con vos. Vamos a esperar un poquito, a ver si Sergio se puede volver a conectar. Ay, Dios, esta tecnología. Fede, vos que tenés el celular más a mano, ¿le podés mandar un mensajito a Sergio para ver si se puede volver a conectar? Genial, muchas gracias. Vamos a esperar. Porque, bueno, la mayoría de los que siguen la cuenta académica saben que nosotros grabamos todos los vivos para que los que... Hola, Vale, ¿cómo estás? Para que los que se suman después o justo en el horario que se hace el vivo no lo pueden ver, que lo puedan ver después. Así que la idea sería no perder esto y ver si Sergio se puede volver a conectar y poder continuar así seguimos. Así que vamos a darle unos minutitos más. Ahí está. Bárbaro. Vamos a esperar que ahí se va a conectar. Regresé. Ay, perfecto. Dice que regresa enseguida. Está intentando. Usamos el recurso de Federico, que es un amigo que tenemos en común para que se comunicara con vos. Así que para no perder, viste que nosotros todos los vivos los grabamos para la gente que se suma Bueno, después, no puede participar y bueno. De hecho, mira, vamos a aprovechar esta pausa para hacerte una pregunta de Fede que dice, ¿sentís que si la vulneración de derechos humanos en el marco del sistema de justicia hace que sea más difícil de cumplir después? a ver, de nueva cuenta. Lo vuelvo a leer. ¿Sentís que si la vulneración a derechos en el marco del sistema de justicia hace que sea más difícil de cumplir después? Ay, no puedo creer que se haya caído de vuelta. Yo Ahí aquí está. estoy. Yo aquí estoy. ¡Qué susto! ¿Está la pregunta aquí? Sí, está ahí la pregunta. Está un poquitito más arriba. No la veo. No logro identificarla. A ver, la leo de vuelta. ¿Sentís que si la vulneración a derechos humanos en el marco del sistema de justicia hace que sea más difícil de cumplir después? Yo calculo que lo que pregunta es si se hace la denuncia en el sistema interamericano, si es difícil después que se cumpla en el Estado esa sentencia. Bueno, Creo que se refiere a eso. ya más o menos la entendí. ¿Qué pasa? Bueno, que no es una crítica al sistema interamericano, pero hay que decirlo. En muchas ocasiones las partes cuando comparecen al sistema interamericano, bueno, es porque ya se encuentran totalmente rebasados. Es una situación complicada en donde digamos que es un auxilio, un grito de auxilio desesperado. Eso significa ir al sistema interamericano. Pero luego nos encontramos con un sistema interamericano que también se encuentra sumamente rebasado. Son muchísimas las causas. Yo no sé si se cortó. A ver, Bueno, ahí. pero
En donde realmente los casos se vuelven, digamos, largos, es en la comisión y bueno, tiene que ver con el personal que hay en la comisión. Obviamente son muchísimas las causas que llegan. La Corte resuelve, te puedo decir que en un año, año y medio con sus audiencias, etcétera. Si denunciar ante la comisión obstaculiza el cumplimiento de una sentencia, pues digo, si está compareciendo ante el sistema interamericano, pues es porque no se cumplió con la propia sentencia o porque no se ha dictado en los términos correctos y algo salió mal, no lo sé. Y en muchas ocasiones el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, la Corte Interamericana cuando emite su sentencia, pues no solamente se limita a ese caso en específico, sino que dicta medidas que tienen la intención de generar un restablecimiento de cosas integral. Y sí puede ser muy complicado. Yo te puedo decir que hay casos en los que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, pues se llevó, no sé, 10, 12 años. O sea, de los pocos casos que la Corte ha logrado cerrar de forma integral, está, por ejemplo, el caso Arcadia Murillo, que fue muy reciente, el tema de la fecundación in vitro, ¿no? Y todo venía de un problema relacionado con interponer también instancias administrativas, etcétera, y eso fue lo más sencillo, quiero creer yo, el cumplimiento de modificar ciertas resoluciones de instancias jurisdiccionales y administrativas, pero luego había que crear una como unidad especial para la fecundación in vitro y luego había que legislar y poner de acuerdo a todos los asambleístas para que legislaran en un sentido. Quizás no quiero creer que eso obstaculice el cumplimiento de la sentencia. Digo, si ya llegaste hasta allá, pues tienes que entender que obstaculizado está ya el cumplimiento de la sentencia por sí mismo. Lo que la Corte hace, pues, es buscar una medida para imponer a los estados la obligación de actuar en determinado sentido, de cambiarla de la forma en la que se tenga que cambiar. Digo, aquí entran muchas cosas. Hay que entender también que la Corte no podría como tal ser una cuarta instancia. Entonces, hay casos en los que el hecho de que exista una sentencia en un tribunal, en una jurisdicción interna, puede significar que el sistema interamericano tenga limitaciones, ¿no? Para poder actuar. Sobre todo por esto de la cuarta instancia, que es un tema que es muy recurrente, que invoquen las representaciones de los estados ante la Corte Interamericana. Yo quiero creer que ese fue el sentido de la pregunta. No lo entendí muy bien, pero más o menos así es como yo la entendí. Sí, sí, de hecho son temas que son sumamente actuales, no solo la crítica de la cuarta instancia, sino también el, el- el proceso de cumplimiento de sentencia, ¿no? Todo el tiempo que hay después, que los estados se toman en cumplir la sentencia e incluso los problemas que genera cuando el estado, por cuestiones todavía de soberanía estatal, toman la decisión de no cumplir en parte o cumplir de determinada forma que no es la forma que establece la sentencia de la Corte, ¿no? Sí, Acá, por ejemplo, digo, para poner un ejemplo muy claro de esto, el caso peruano. Hay muchos casos de Perú en la Corte Interamericana que tienen que ver con sentencias que se dictaron en los 70s, en donde se reconocían ciertos beneficios o cierto régimen de derechos personales para ciertas personas y no fueron cumplidas. O sea, te estoy hablando de que esto fue en los 70s y los casos relacionados con esto todavía siguen llegando a la Corte Interamericana por inejecución o con incumplimiento de las sentencias. O sea, casos de los 70s que tienen una sentencia positiva en muchos casos y estamos hablando de que estamos en 2021 y no han sido cumplidas. Digo, también hay estados que, bueno, hay que decirlo, son complicados en ese sentido y obviamente pues su compromiso con el respeto de los derechos humanos se palpa, se huele totalmente nulo. Es algo que salta a la vista. te voy a hacer una pregunta de carácter personal con tu experiencia que tenés en relación al sistema, ¿no? ¿Vos creés que sería conveniente que la Corte Interamericana tuviese alguna potestad para compeler a los estados para que cumplan estas sentencias que establece, sobre todo teniendo en miras, ¿no? El efecto de no repetición que tienen el carácter de las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Qué pensás de eso? Creo que el sistema de cumplimiento de las sentencias de la Corte es muy, digamos que muy ligero. Creo que no tienen facultades que en muchas ocasiones puedan volver el cumplimiento algo real.
Y tiene que ver con la propia dinámica de lo que es un organismo internacional, un tribunal internacional. Obviamente, esta noción de la soberanía de los estados, de la conformación de la OEA, de lo que sucede en la Asamblea General, pues impide en muchas ocasiones que, a diferencia de lo que sucede en nuestros tribunales internos, la OEA, perdón, la Corte Interamericana tenga algún tipo de organismo que pueda llegar a ejecutar de forma forzosa las sentencias. Por ejemplo, en México, si una autoridad no quiere cumplir una sentencia de amparo, bueno, los tribunales de la Federación pueden ordenar su destitución y que lo metan a la cárcel, y responsabilidades administrativas, penales, constitucionales, y bueno, tiene todo eso a su disposición un tribunal, por ejemplo, en México. Obviamente la Corte, por la dinámica que se genera en este tipo de sistemas internacionales, pues no cuenta con ese tipo de facultades de forma directa. Sí tiene un mecanismo para verificar el cumplimiento, en donde le dice a los estados: no estás cumpliendo, tienes que cumplir. Puede activar un sistema de remisión del caso a la OEA para que la OEA se ponga a dialogar en este organismo político jurídico internacional y tratar de generarle presiones o inclusive sanciones de carácter internacional relacionadas con temas comerciales, etcétera, etcétera, a los estados. Pero bueno, hay casos en los que la Corte ya podría haber ejecutado eso y no lo ha hecho, como en el caso de Venezuela. Entonces, quiero creer que es complicado porque aquí se involucran muchas cuestiones de carácter político internacional. Entonces, en muchas ocasiones la geopolítica es mucho más complicada que la labor propiamente jurisdiccional. Y quizás la labor de la Corte, en algunos casos, puede justificar ceder ante ese tipo de problemas de carácter geopolítico, ¿no? No me quiero imaginar, por ejemplo, el cumplimiento de una sentencia que involucre, no sé, el cambiar todo un sistema de pensionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no creo que sea un proceso que se pueda dar de un momento a otro, ¿no? Porque involucra cambiar estructuras administrativas, cambiar la forma en la que seguramente los recursos han de ser captados y entregados posteriormente, involucra una campaña de concientización en las personas de cómo se va a alterar, no lo sé. Hay casos que son muy complicados en donde pues la Corte actúa en función de lo que tiene a su disposición. Hay casos en los que los estados pues definitivamente se pasan y tendrían que cumplir de inmediato y no lo hacen. Pero lo único que tiene, digamos, que a su disposición duro la Corte Interamericana es este mecanismo de remisión a la OEA. Claro. De hecho, te iba a comentar que yo creo que más allá, por supuesto que no corresponde, más allá de que no lo tiene, creo que no es el ámbito de cumplimiento, digamos, esta obligación de compeler a los estados a cumplir, sino que creo que tendría que ser algo propio de los estados, tener un mecanismo de seguimiento, de monitoreo de cumplimiento de las resoluciones de los tribunales internacionales, ¿no? Porque, como bien decíamos, la Corte Suprema no es cuarta instancia y tampoco creo que sería prudente que salga de ahí la obligación a los estados a cumplir y a dar cumplimiento a las sentencias, ¿no? En todo caso, podría ser algo interno. En estos días estaba platicando con unos abogados que llevan casos en el sistema interamericano porque estamos conformando un equipo para un caso específico. Y comentaba algo muy importante. Dice, bueno, es que hay, por ejemplo, en el caso uruguayo, se ha planteado en las sesiones de cumplimiento de las sentencias el por qué no hacer alguna ley de vinculación o de coordinación de cumplimiento de resoluciones del sistema interamericano. Eso sería súper interesante, que los propios estados crearan un orden normativo en donde ahí se establezca, no sé, será causa de responsabilidad administrativo que si se comunica la sentencia de la Corte Interamericana a, no sé, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México o su símil en Costa Rica, en donde tú quieras, y la comunica a los órganos respectivos para que la cumplan. Y si no la cumplen, que exista algún tipo de procedimiento para sancionar. Es decir, eso sería interesante, que existiera en los países algún tipo de responsabilidad de carácter administrativa por no cumplirlas una vez que son notificadas a los entes encargados de luego comunicarlas a todas las instancias. Ese sería un mecanismo efectivo. Pero obviamente a quien le quedaría esa facultad, pues serían las propias instancias del Estado, ¿no? El Eso sería, Estado. crearlo Igual, sería una buena voluntad, definitivamente. igual creo que aprovechando este diálogo jurisdiccional que hay entre el Tribunal Internacional y los tribunales nacionales, digo, podrían ser instancias para aprovechar para pensar estas cuestiones, ¿no? Porque
como todos sabemos, bueno, el sistema interamericano es complementario del sistema nacional, tiende a proteger de un piso mínimo de los derechos y llegamos a él cuando todas las instancias en el Estado fallan. Ahora, cuando la Corte llega a resolver, resuelve diciendo que el Estado es responsable por la violación de derechos humanos y el Estado sigue sin cumplir esa sentencia, digamos, ¿qué hacemos? Porque es como que pierde virtualidad lo que se resuelve a nivel internacional, ¿no? Me parece que esto es algo para hablar y para poner arriba de la mesa para seguir pensándolo. Sí, yo creo que aquí tendrían que los estados dialogar para crear un mecanismo eficiente de coordinación del cumplimiento de las sentencias, más allá de lo que ya tenemos, porque la Corte se ve rebasada en sus funciones, pues simplemente porque no tiene este tipo de mecanismos, ¿no? O sea, no hay una policía interamericana encargada de llegar por fuerza a ejecutar un fallo, como sucede en nuestros países, ¿no? Como te lo comentaba, en donde un juez puede involucrar a las policías para que una persona que tiene algún cargo público cumpla una sentencia, por decir algo, ¿no? No hay ese tipo de mecanismos. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy interesante que implica un consenso, un debate entre los estados para crear ese tipo de mecanismos. Ya se vuelven muy necesarios, sobre todo cuando encontramos que los estados están encontrando la forma de, como decimos aquí en México, patear el bote. El cumplimiento se vuelve algo tan complicado y obviamente la dinámica de las sesiones de la corte para poder ver qué está pasando pues no es tan eficiente porque no se puede programar como que rápido, ¿no? Hay un calendario, hay sesiones, hay casos que se tienen que ver. La corte, bueno, son siete. A ver si vuelve la señal. Les pregunto si siguen viéndome a mí o a Sergio, a ver si vuelve. Aquí estás. Estás diciendo que los jueces de la corte, y ahí yo perdí lo que es el hilo, digamos. Se trata de decir es, bueno, tenemos, hay que ver el cúmulo de causas que llegan, hay que ver la jueza y los jueces que tenemos, o sea, es una corte, digamos que pequeña para el tamaño digamos que de la encomienda, de la obligación que hay ahí, de la responsabilidad. Y obviamente el equipo de abogados y abogadas de la corte es un equipo del primer nivel, pero volvemos a lo mismo, no se tiene el personal suficiente para atender tantos problemas y en un continente tan, pero tan problemático, ¿no? Ese también es un problema. Tal cual. Acá te transmito una de las preguntas de una de nuestras participantes de este vivo, que es Vanessa, con el alias Morenita Basti, que dice, ¿crees que la eficacia de la garantía de no repetición a la que aludías hace un ratito, en la práctica judicial interamericana puede estar condicionada por el grado de discrecionalidad que la Corte Interamericana concede a los estados? Es que hay un punto muy interesante, en algún momento me tocó verlo como que muy de cerca, y obviamente la Corte en muchas ocasiones al establecer las medidas de no repetición, pues tiene que respetar los órdenes jurídicos propios de los estados, ¿no? Cuando crean o configuran un mecanismo de no repetición, por ejemplo, como en el caso peruano, con estos casos de sistemas pensionarios, específicamente el caso Ansehub-Sunat, yo, por ejemplo, he leído un poquito las normas peruanas y vienen una serie de facultades administrativo o legislativas para el presidente, pero están otro tipo de facultades para las asambleas. Y obviamente al crear los mecanismos de no repetición, en este caso, pues la Corte se enfrenta a eso, ¿no? A el análisis de los propios órdenes jurídicos y cómo crear algún tipo de medida para generar esta garantía de no repetición que sea acorde con el orden jurídico del Estado. Pero en muchos casos eso puede ser intrusivo, sobre todo porque a fin de cuentas, quien tiene el conocimiento real, completo, material de ese tipo de normas, pues es el propio Estado. Y en muchas ocasiones el establecimiento de esas garantías en aspectos tan específicos escaparía del propio control de la Corte porque ni siquiera son en muchas ocasiones los aspectos controvertidos. Yo siempre pongo este ejemplo. La Corte, en el caso de Ansehub-Sunat, crea un mecanismo para que personas que no son específicamente las víctimas puedan acceder al mismo beneficio de la sentencia. Pero obviamente la Corte tiene que respetar cuestiones de carácter procedimental,
competencias de las autoridades administrativas, las propias instancias que ya existen, y la Corte tiene limitaciones. La Corte lo que hace es hacer señalamientos genéricos de qué tipo de mecanismo es el que se tendría que hacer, y bueno, al Estado le corresponde instrumentar. El problema es la instrumentación. Ese es el problema, la instrumentación propia en el Estado. Pero también la Corte, yo creo que sí tiene ciertas limitaciones, no puede ir tan allá. Lo mismo sucedió en el caso argentino, en el caso de la Cajonat. Al momento de establecer los procedimientos para esta titulación particular de todos los miembros de esta asociación, bueno, pues la Corte no puede ir tan allá. No puede, y no puede porque no tuviera la, digamos que la expertise jurídica como para hacerlo, sino porque hay cuestiones propias del Estado, de su sistema normativo, de sus instancias, en donde la Corte no podría incidir de forma tan agresiva. Entonces, creo yo que la Corte actúa en función de lo que tiene como facultades, y el problema de las garantías de no repetición es de los estados. Existiendo buena voluntad y coordinación, casos como legislar la fecundación in vitro en Costa Rica no se habría llevado tantos años. O sea, hay que pensarlo. Por ejemplo, en México, que tenemos un Congreso sumamente cargado de personas, de diputados, de diputadas, hay que ponerlos de acuerdo para una modificación constitucional. ¡Wow! O sea, ahí vamos a estar, ¿no? Creo que ese es un problema que pasa en todos los estados miembros del sistema. Hay determinados sectores que están como con sobrepoblación, y eso impide también una puesta en común y un acuerdo, ¿no? Digamos, es muy difícil a veces llevar a esos acuerdos y bueno, expresar de alguna manera la voluntad de no repetición de hechos que son tan graves, ¿no? Digamos, como que se pierden los procesos administrativos y se postergan en el tiempo decisiones que realmente son urgentes, ¿no? Claro. Bueno, Sergio, se nos está acabando el tiempo. La verdad que parece mucho, 1 hora, y termina siendo muy poco, la verdad. Nos encantó que estés acá, conocer un poco bueno, de otras miradas. Me parece que siempre es muy enriquecedor tener otras voces. Y este es el objetivo de este espacio, poder escuchar otros puntos de vista, otras voces, sobre todo de otros lugares. Vos que sos de México, la verdad que es un placer que hayas estado acá. Y bueno, te dejo los últimos minutitos por si querés cerrar con alguna idea o algo que te haya quedado pendiente por decir. Yo creo que cerraría precisamente con esto, ¿no? Eh, Hay que entender que esta idea cliché de quién es el juez, quién es la jueza que hace el expedientes, etcétera, nos nubla un poco la visión de la importancia de todo esto. Obviamente en la dinámica jurisdiccional a nosotros nos importa cuando pensamos en nuestros casos, los que somos abogados, ¿no? Específicamente, ¿no? Ahí es cuando sí nos interesa. Pero la importancia de la labor del juez en la sociedad es capital. Realmente todo el orden, la armonía que nosotros tenemos a nuestro alcance, a nuestro alrededor, mucha o poca, no lo sé, tiene que ver con esa labor. Porque nosotros, al momento de crear un orden jurídico, necesitamos a alguien que nos diga cómo se interpreta. Necesitamos a alguien que establezca en casos concretos qué tendría que pasar. Si no pudiéramos tener nosotros a jueces y juezas que estén resolviendo estas causas de forma objetiva, sin presiones, no podríamos pensar en esta convivencia armónica. Si así nosotros nos estamos dando cuenta de que no es tan armónica nuestra convivencia en nuestros países, imaginemos que no tenemos estos órganos. Imaginemos que tenemos un orden jurídico, pero no tenemos jueces. Es más, hay un pensamiento muy bonito y que a mí me gusta mucho que dice que cualquier sociedad democrática se puede pensar con jueces y sin ordenamiento jurídico, pero no al revés. Porque hay que entender que el derecho también es en mucho de su contenido una cuestión connatural al propio ser humano. Pues creo que es muy importante que pensemos en estas garantías de autonomía e independencia judicial y que seamos vigilantes a fin de cuentas. De acuerdo totalmente con lo que decís. Te agradezco de nuevo por haber estado acá, por compartir este espacio. Agradecemos también a todos los que estuvieron viendo, que estuvieron saludando. Te saludaron un montón de personas que yo no mencioné. La verdad, estábamos tan inmersos en el tema que bueno, la verdad que no pude saludar a casi nadie. Pero bueno, te cuento que te saludaron un montón. Tuviste mucha audiencia. Qué bueno. Qué bueno.
espero que esto también sirva y bueno, que la gente que no pudo estar lo pueda ver después, porque realmente es súper importante, como decíamos recién, ¿no? Pensar estos temas, ponerlos arriba de la mesa y Claro, bueno, buscar a partir del diálogo una solución práctica, digamos, bueno, para tener una mejor convivencia, ¿no? claro. Bueno, un placer, Sergio, y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿sí? Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego. Chao, hasta luego. Bye.